A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días, tengo el placer de saludar a la teleaudiencia de Telesucesos. Están invitados al programa de hoy, Neurología al Día, y también tengo el gusto de presentar con quien vamos a conversar un tema importante. La doctora Mónica Ruiz es una médica, colega, genetista, experta en estas enfermedades de tipo genético, y hoy vamos a revisar el tema de la genética en la enfermedad de Huntington o en la Corea de Huntington, se le conoce con los dos nombres, y habíamos ya revisado este tema en un programa anterior y habíamos hecho conocer que esta es una enfermedad neurodegenerativa, ventajosamente bastante rara, porque la prevalencia de la enfermedad es de apenas 5 a 10 casos por 100,000 habitantes, en tanto que la incidencia es de 4 a 5 por millón de habitantes. Esto demuestra que es una enfermedad ventajosamente rara, y digo ventajosamente porque es una enfermedad devastadora y que no tiene tratamiento, ni siquiera tiene buena calidad en cuanto a control de la enfermedad, porque la medicación que se utiliza puede inclusive provocar o desencadenar síntomas de otra naturaleza. Pero de todas maneras tenemos que conocer esta enfermedad para que cuando se ofrezca poder tratar a los pacientes y tratar de darles la mejor calidad de vida. En este sentido, hoy vamos a dedicarnos con la doctora Ruiz a desmenuzar el tema de la genética en la enfermedad de Huntington. No, doctora, estamos frente a un tema bastante complejo, en el que el examen básico o la investigación básica para llegar a un diagnóstico preciso es la genética, más que los estudios de resonancia magnética, de electroencefalografía, de tomografía computarizada. El peso está en la investigación de tipo genético. En ese sentido, quisiéramos, doctora, que nos relate cómo se desenvuelve la investigación genética para arribar al diagnóstico de la enfermedad. Bueno, buenos días primero con todos. Gracias, doctor, por la invitación. Habíamos ya conversado, como usted dijo, el tema, y realmente es una enfermedad que se podría considerar catastrófica, no solamente para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Porque el paciente pues empieza con su sintomatología entre los 30 y 40 años, a veces hasta los 50, y empieza a perder muchas capacidades cognitivas. Además de eso, cambia la conducta de la persona, puede tener fases de agresividad, como puede tener fases parecidas al autismo, y hay un desarreglo completo en cuanto a la parte social, ¿no? Por lo tanto, pues el paciente va a tener que dejar de trabajar y en un momento dado, pues ya se va a quedar en su casa recluido, ¿no? Esto es un problema familiar, como todas las enfermedades genéticas realmente, ¿no? Y es más aún catastrófico cuando nosotros hablamos de un Huntington juvenil, ¿no? El Huntington juvenil se considera antes de los 20 años del inicio, y empieza cuando sobre todo son niños que están en la etapa escolar, 12 años, 15 años, ellos empiezan a tener problemas de
atención, tienen problemas en el aprendizaje, empiezan a decaer sus notas académicas y también tienen trastornos de la conducta. Entonces, muchas veces los padres, pues, preocupados por estas características. A veces puede ser confundir con la edad difícil de los adolescentes. Sí, puede confundirse con eso, y a veces también cuando les consultan a médicos generales que no están muy entrenados, digamos, en los diagnósticos diferenciales neurodegenerativos, ellos pueden confundir estas actitudes solamente con un déficit de atención. Y ocasionalmente, si hay muchas alteraciones en cuanto a la conducta, podrían pensar en un problema depresivo e incluso en un inicio de una esquizofrenia. Entonces, como hay un diagnóstico un poco complicado, el diagnóstico final siempre se va a retrasar, y obviamente mientras más tarde hagamos el diagnóstico ya normal, o sea, el diagnóstico real, vamos a tener pues más complicaciones, ¿no? Porque esta tardanza, aunque como usted bien dice, no hay una cura, pero mientras más temprano empecemos a tratar sintomatológicamente al paciente, obviamente el paciente va a tener mucha más calidad de vida. Además se dice pues que desde el inicio de los síntomas, los pacientes tienen una probabilidad de vida entre 15 y 20 años. Así es. Bueno, y entonces, como hemos dicho, la enfermedad se presta a confusiones. Así es. En los jóvenes puede pensarse que solamente es un síndrome de déficit atencional con hiperquinesia y con algunos trastornos del comportamiento. Los chicos pueden volverse deprimidos, pueden volverse irritables, agresivos. Son chicos que no hacen caso a las indicaciones hogareñas, y claro, muy frecuentemente son vistos o por pediatras o por médicos generales sin un conocimiento pleno de este problema, que es grave. Pero en esas situaciones siempre hay que tener presente, doctora, que hay el conocimiento de que algún familiar tiene la enfermedad o tuvo la enfermedad, y por lo tanto eso ya orientaría hacia la investigación genética. Sí, a veces sí hay alteraciones, pero recordemos que esta enfermedad es una enfermedad que, aunque se transmite de generación en generación, porque es autosómica dominante, muchas veces, como es una expansión de tripletes, es decir, aumentan la información para hacer un aminoácido en la proteína. Este aumento puede llegar a un límite que se llama premutación, y los pacientes con premutación no tienen ninguna sintomatología. Entonces, supongamos que un papá o una mamá tenga la premutación, ese papá o esa mamá es normal, ¿no? Pero cuando ese papá o esa mamá le pasan este gen alterado, este gen tiende a aumentar ese número de aminoácidos, y ahí se presenta la enfermedad. Entonces, algunas veces no es posible diagnosticar por el árbol genealógico, ¿no? Sino que viene ya el paciente y tenemos antecedentes de que hay normalidad en los padres. Es decir, que cuando estamos frente a un paciente, ya sea juvenil antes de los 20 años o entre los 30 y 40 años, que es la época en que más frecuentemente se manifiesta la enfermedad, y estamos, frente a un paciente con trastornos de tipo psiquiátrico, con alteraciones de tipo cognitivo y con las alteraciones motoras, especialmente los movimientos coreicos, tanto de los miembros cuanto del rostro, que son sumamente característicos. Claro. Siempre tenemos que mantener en nuestro diagnóstico diferencial la posibilidad de que se trate de una enfermedad de Corea de Huntington, aunque sus padres no manifiesten la enfermedad, pero puede ser esa la enfermedad. Por tanto,
resulta sumamente importante el diagnóstico genético. Claro. La genética es sumamente importante en el diagnóstico de esta enfermedad. Sí, la genética es un área de la medicina de referencia. Entonces, normalmente nosotros recibimos pacientes de ustedes, los neurólogos, y de otras especialidades. Entonces, casi siempre ya nos vienen con una probabilidad de diagnóstico. Y examinando a nivel genético, haciendo el árbol, examinándole al paciente, pues se corrobora lo que el neurólogo ha enviado, ¿no? En ese momento lo que se tiene que hacer es pedir un diagnóstico molecular, es decir, hacer un estudio molecular para encontrar el gen alterado. Como se sabe exactamente cuál es el gen, cuál es la falla, se pide un estudio dirigido a ese gen específico. Está en el cromosoma 4, ¿verdad? Está en el cromosoma 4 y puede haber homocigosidad o heterocigosidad, es decir, el paciente puede tener los dos genes alterados, ser homocigoto para la alteración, o puede tener uno de los dos. En la parte clínica, el hecho de que haya uno o dos genes alterados no afecta a la evolución, ¿sí? Porque realmente la evolución y la presentación están ligados a cuánto se expande esta proteína, ¿sí? Entonces, si es a las copias. Exacto, a las copias que se hacen de este segmento, ¿no?, que se expande. Entonces, pero ya a nivel de clínica general no hay diferencia clínica entre homocigoto y heterocigoto. Ahora, obviamente, cuando son homocigotos hay que investigar. Para conocimiento del público, explíqueles qué significa homocigoto y heterocigoto, doctora, nosotros por favor. tenemos 46 cromosomas. Estos cromosomas vienen por pares, ¿no? Entonces, cada cromosoma se llama homólogo. Entonces, si nosotros tenemos los dos cromosomas, en cada segmento homólogo tenemos el mismo gen que va a producir la misma información. Cuando nosotros tenemos nuestros genes alterados, entonces puede ser que solo se alteró uno del par y el otro está normal, o se alteraron los dos. Cuando hablamos de uno del par, hablamos de heterocigosidad, y cuando hablamos de dos del par, entonces vamos a hablar de homocigosidad. Y como les decía, pues en el caso del Huntington no hay una diferencia clínica si es homocigoto o heterocigoto, pero ahí pues tenemos igual, si fuera homocigoto o heterocigoto, hay que investigar el paciente y una vez corroborada la mutación en el paciente, hay que estudiar a la familia. El examen, ¿qué tiempo lleva y cómo se realiza para que la gente conozca qué tipo de muestras deben tomarse para hacer el examen y cuál es la implicación del resultado? Especialmente en el consejo genético. Claro. Bueno, la muestra es una muestra de sangre que se toma en un tubo con un antiheparinizante que se llama DTA. Y esa muestra se lleva al laboratorio. En esa muestra le van a extraer el DNA, a diferencia de otros estudios. Simplemente le van a extraer las celulitas, que en este caso son los glóbulos blancos, van a sacar de ahí el material genético. Y se va a proceder a realizar un estudio que se llama PCR, que es simplemente replicar lo que nosotros tenemos y luego se extiende eso en un gel de laboratorio para ver dónde están las repeticiones. Eso se demora aproximadamente 4 o 5 semanas. ¿Ya? Aquí en el país no se hace. Nosotros normalmente trabajamos en concordancia con Estados Unidos, España, Portugal y a veces con Brasil. Depende de los costos, porque también nosotros tenemos que darle un beneficio al paciente en cuanto al costo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una necesidad de un estudio molecular como este de Huntington, siempre hacemos una investigación, digamos, de mercado, ¿no?, para saber cuál es el que más nos conviene por el paciente, porque son exámenes un poquito caros
hay que tratar pues de que también el paciente tenga un beneficio en cuanto a poder hacer el diagnóstico, porque una vez que se aclara el diagnóstico en el paciente y se corrobora que hay este diagnóstico, obviamente hay que hacer el diagnóstico en la familia, y entonces ya no va a ser un examen, van a ser varios exámenes, claro, ¿no? Y la otra cosa importante es que actualmente ya existe el diagnóstico antes de que se empiecen los síntomas, presintomático, ¿no? Es decir, se llama el examen predictivo. Predictivo, ya. Pero ese examen predictivo hay que realmente manejarlo con un grupo multidisciplinario, porque es un examen que le va a decir a uno si va a desarrollar o no el Huntington, pero no le puede decir si va a desarrollar a los 30, a los 35, a los 40, etcétera, ¿no? Entonces le va a decir, bueno, sí, tiene la mutación y usted seguro desarrolló el Huntington, pero no va a poder tener pues esta posibilidad de decirle cuándo. Entonces, al paciente hay que explicarle en qué consiste el predictivo, qué es lo que vamos a obtener de ese predictivo, ¿no? Que no le vamos a decir sí, a los 35 va a empezar su sintomatología. Y obviamente el paciente puede aceptar o no el examen, y si acepta el examen, muchas veces el paciente decide no saber el resultado, sino hasta cuando él decida. Y eso hay que respetarlo como el paciente quiera. Pero el momento que el paciente decide que se le dé el resultado, hay que tener un grupo multidisciplinario. El neurólogo, por supuesto, a la cabeza, porque es la persona principal en cuanto a la parte clínica y al manejo que va a hacer posteriormente de esto, ¿no? Tiene que estar el genetista, que va a explicar la parte del laboratorio y del examen y qué implica esto a nivel familiar, ¿no es cierto? Sí. Y obviamente tiene que haber un psicólogo para poder orientarle al paciente y darle todas las medidas necesarias. Y un psiquiatra, por supuesto. Así es. Porque en definitiva el manejo es multidisciplinario. Y digamos, entre comillas, se necesita de una minga de profesionales y relativamente expertos, porque es una enfermedad complicada que puede simular otras, porque hay pacientes que pueden comenzar con crisis convulsivas. Los jóvenes sobre todo. Los jóvenes especialmente pueden comenzar su enfermedad con crisis convulsivas que orientan más a investigar sobre epilepsia. Pero en ese caso, la epilepsia es como decir un síntoma de la enfermedad que está comenzando. Ha debutado con crisis convulsivas, pero en la evolución de la enfermedad y en la investigación genética se arriba finalmente al diagnóstico de enfermedad de Huntington. Así es. Por lo tanto, hay que tener cuidado y precisamente para beneficio del paciente se necesita la integración de varios profesionales. Sí, así es. Es necesario siempre trabajar con multiprofesionales. Y si es que definitivamente se ha establecido el diagnóstico genético de lesión en el cromosoma 4, ¿qué consejo le damos a la familia? Bueno, en primer lugar, ya establecido el diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico en los familiares para ver quién tiene la premutación, para poder decir, a ver, usted tiene la premutación y podría pasarle amplificada a su familia, a sus hijos, por ejemplo, y ellos podrían tener Huntington. Entonces, es explicar claramente el panorama en cada persona que se ha hecho el estudio, ¿no? Porque no todas las personas se van a querer hacer el estudio si no tienen ninguna sintomatología. Entonces, en las personas que se ha hecho el estudio, explicarles claramente cuál es la posibilidad de paso y cuál es la posibilidad de presentación sintomática cuando pasa esta patología, esta mutación genética, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay que poner bien claro que no es una enfermedad de la que haya una cura, que la patología, por lo menos actualmente, es tratada sintomáticamente. Así es. ¿no? Y actualmente sí, hay un estudio que ya pasó la fase clínica con tecnología molecular
que se llama de oligonucleótidos. Ya pasó la fase clínica y resultó muy bien, tuvieron muy buenos resultados. Estudiaron 45 pacientes, 36 remitieron un poco la sintomatología, más que remitir, se paró el desarrollo de la sintomatología, ¿no? En el estado que estaba ya no siguió avanzando. ¿Los pacientes de dónde tomaron? ¿De Venezuela? Sí, hay un gran grupo de Venezuela, pero no lo van a estudiar este año que viene. Sí, porque hay un grupo de como 200 personas. Sí, hay un gran grupo. Hay un grupo de gente con Huntington. El sitio donde más prevalente es la enfermedad Huntington en el continente americano está en la ribera occidental del Golfo de Maracaibo, en Venezuela. Maracaibo, así es. Entonces, este estudio se hizo en Inglaterra y ellos mismos van a hacer el estudio, porque es un grupo grande que hizo el estudio con otros investigadores de otros países, ¿no? Y entonces van a tomar pacientes de Estados Unidos y posteriormente van a tomar pacientes de Maracaibo justamente. Es decir que este es un tema que necesita continuarse investigando porque no se ha logrado llegar al final de la investigación y tiene muchas facetas que todavía tienen que investigarse. Así que seguiremos en el tema a futuro, doctora. Le agradecemos mucho por su presencia y a los televidentes les damos nuestro buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.